El millonario contrató a una nueva empleada para su mansión. Un día llegó temprano y se quedó en shock al ver lo que ella hacía con su hijo de 8 años. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Jorge siempre había creído que el éxito era la clave de una vida plena y significativa. Desde joven, sus esfuerzos se concentraron en acumular riqueza y prestigio, convencido de que esas eran las únicas garantías de seguridad y felicidad. Hijo de un hombre de negocios exitoso, Jorge creció rodeado de ambición, aprendiendo desde niño que el dinero era la medida de todas las cosas y el único camino hacia el respeto y la estabilidad. Durante años, trabajó sin descanso para construir su propio imperio. Estaba orgulloso de lo que había logrado, su empresa era reconocida internacionalmente y su nombre era mencionado con admiración en las altas esferas. Gracias a su esfuerzo y dedicación, Jorge había alcanzado un nivel de vida que pocos podrían imaginar, rodeado de lujo y comodidades que parecían estar siempre a su disposición. Su mansión, un símbolo de su éxito, era la manifestación física de su poder y ambición. Cada rincón reflejaba su determinación de ser el mejor, de demostrarle al mundo que el esfuerzo y la disciplina podían llevarlo a la cima. La mansión era imponente, diseñada con una estética cuidadosa y con cada detalle pensado para irradiar exclusividad. Al cruzar la entrada, cualquier visitante era recibido por un salón majestuoso, con techos altos y enormes ventanales que dejaban entrar la luz del sol, iluminando los lujosos muebles de diseño y las paredes adornadas con obras de arte. Alfombras persas, esculturas y un enorme piano de cola ocupaban espacios estratégicos, mostrando sin reservas la riqueza de su dueño. Cada aspecto de la casa hablaba del éxito de Jorge y de su capacidad para adquirir todo lo que deseaba. Sin embargo, a pesar de todo lo que había construido, Jorge experimentaba un vacío inexplicable. Cada noche, al retirarse a su habitación, sentía un eco de soledad que no lograba entender del todo. Las horas se le hacían largas en los silencios de su mansión y, aunque contaba con el servicio y la compañía de empleados que mantenían la casa impecable, ninguna de esas interacciones le proporcionaba un sentido real de compañía o satisfacción. A veces, cuando se encontraba solo en el despacho o en el jardín, se preguntaba si todo ese esfuerzo había valido la pena. Pero inmediatamente desechaba esos pensamientos, recordándose a sí mismo que el éxito y el dinero eran el fin último de toda persona, y que cualquier sensación de vacío era solo una ilusión pasajera. A pesar de este vacío, Jorge intentaba llenar su vida de actividades que reafirmaran su estatus y posición. Se rodeaba de personas influyentes, asistía a eventos exclusivos y cultivaba relaciones comerciales que le permitían expandir su negocio. Sus días se llenaban de reuniones, conferencias y decisiones importantes, y apenas le quedaba tiempo para otras cosas. Con frecuencia, ignoraba cualquier sentimiento que cuestionara su estilo de vida, considerándolo como una distracción de su verdadero propósito. Uno de los aspectos de su vida que más había descuidado en esta búsqueda de éxito era su relación con su hijo, Joaquín. Para Jorge, ser un buen padre significaba asegurarle a su hijo todo lo que pudiera necesitar, dándole acceso a una vida cómoda y llena de posibilidades. A los ojos de Jorge, su deber era proporcionar a Joaquín una educación de excelencia y la disciplina que él consideraba esencial para el éxito en el mundo. Sin embargo, en su afán por garantizarle un futuro prometedor, había dejado de lado la conexión emocional y la cercanía que cualquier niño necesita. Joaquín, a pesar de contar con todas las comodidades materiales, vivía una existencia solitaria y reservada. Con apenas 8 años, su vida estaba programada con actividades y clases particulares, dirigidas a prepararlo para un futuro de logros y responsabilidades. Tenía un tutor privado que se encargaba de su formación académica, clases de música, lecciones de etiqueta y sesiones de deporte, todo cuidadosamente organizado para convertirlo en un joven con habilidades y disciplina. Jorge, en su afán de darle lo mejor, había moldeado su vida de acuerdo con sus propios valores y creencias, sin detenerse a considerar los deseos o necesidades emocionales de su hijo. Para Joaquín, el enorme espacio de la mansión se sentía como un laberinto solitario. Aunque tenía acceso a juguetes,
juegos electrónicos y una habitación digna de un príncipe, lo que realmente deseaba era compañía y atención. En sus momentos de soledad, pasaba horas mirando por los grandes ventanales de su habitación, observando a otros niños jugar en el parque cercano. Los escuchaba reír y compartir momentos simples, algo que él apenas conocía. Su vida estaba llena de lujo, pero vacía de calidez y de momentos auténticos. En su mundo, todo parecía estar diseñado para evitar el caos y la espontaneidad, y Joaquín se sentía atrapado en una rutina que no le permitía expresar su verdadera naturaleza. Jorge rara vez se detenía a pensar en el efecto de esa vida rígida en su hijo. En su mente, estaba convencido de que lo preparaba para un futuro brillante y exitoso, y consideraba que todo lo demás era irrelevante. Para él, mostrar emociones o expresar cariño eran signos de debilidad que no encajaban en su visión del éxito. El afecto, creía, era algo secundario, y lo importante era que Joaquín comprendiera que el éxito y el poder eran los valores esenciales. Así, el tiempo transcurría en esa rutina fría y ordenada. Jorge seguía ocupado en sus negocios, ignorando en gran medida las señales de descontento que empezaban a brotar en Joaquín. El niño, aunque en silencio, mostraba cada vez más una tristeza que se reflejaba en su comportamiento retraído y en su falta de entusiasmo. Jorge, inmerso en sus propias ambiciones, no notaba los pequeños signos de descontento que surgían en su hijo, y cada día que pasaba, la distancia entre ambos se hacía más evidente. Jorge se consolaba diciéndose a sí mismo que el tiempo le daría la razón y que, en el futuro, Joaquín agradecería la formación y la disciplina que ahora recibía. Sin embargo, en las noches, cuando el silencio invadía cada rincón de su lujosa mansión, sentía ese vacío que ninguna posesión lograba llenar. A veces se preguntaba si ese éxito que tanto había perseguido realmente le brindaba la felicidad que esperaba. Pero inmediatamente desechaba esos pensamientos, recordándose que el sacrificio era parte del camino al éxito y que, eventualmente, tanto él como Joaquín comprenderían que todo ese esfuerzo tenía un propósito superior. Gabriela había comenzado a trabajar en la mansión hacía apenas unas semanas. Era una mujer de mediana edad, de carácter afable y con una sencillez que contrastaba con la frialdad del entorno. La vida de Gabriela era muy diferente a la de Jorge y su familia. Provenía de un vecindario humilde, y en su hogar siempre había valorado el cariño y las pequeñas alegrías de la vida. Para ella, el trabajo en la mansión representaba una oportunidad para ganar dinero y ayudar a su familia, aunque al principio el ambiente rígido y lujoso de la casa le resultaba intimidante. Desde el primer día, Gabriela notó el ambiente de frialdad que reinaba en la mansión. Había trabajado en otras casas antes, pero nunca había sentido un vacío tan marcado como el que se percibía en esa opulenta residencia. Todo estaba perfectamente limpio y en su lugar, pero había algo en la mansión que la hacía sentir extraña, como si faltara algo esencial. A medida que se adaptaba a sus responsabilidades, observó la rutina estricta a la que Joaquín, el hijo de Jorge, estaba sometido. Joaquín, un niño de apenas 8 años, pasaba la mayor parte de su tiempo solo, cumpliendo con sus deberes y siguiendo una rutina diaria que parecía diseñada más para un adulto que para un niño. Gabriela notaba la tristeza en su mirada y la forma en que su expresión cambiaba cada vez que terminaba una clase o se encontraba en los largos silencios de la mansión. Al principio, intentó mantener su distancia, convencida de que su papel era únicamente el de empleada, pero no pudo evitar sentir una empatía profunda por él. Una tarde, mientras Gabriela limpiaba el salón, se dio cuenta de que Joaquín la observaba desde la puerta. Parecía curioso, y en sus ojos había una mezcla de timidez y tristeza que tocó el corazón de Gabriela. Sonriéndole con amabilidad, se acercó a él con cautela, sin querer incomodarlo. «Hola, Joaquín», le dijo suavemente. «¿Estás bien?». El niño asintió en silencio, pero no se movió. Gabriela, entendiendo que quizás necesitaba algo de compañía, le habló sobre cosas sencillas, contándole de su día y de cómo había pasado la mañana trabajando en la cocina. Para su sorpresa, Joaquín comenzó a hacerle preguntas, mostrando un interés que ella no había esperado. Poco a poco, Gabriela se dio cuenta de que Joaquín se sentía solo y que, en su propio y pequeño mundo,
necesitaba a alguien con quien hablar y sentirse comprendido. A partir de ese momento, cada vez que Joaquín tenía un momento libre de su rutina, buscaba la compañía de Gabriela. Ella, con su paciencia y amabilidad, le contaba historias sobre su infancia, le hablaba de cómo había crecido en un lugar donde los lujos no existían, pero donde abundaban el cariño y las risas. Le relataba anécdotas de sus hermanos y de los juegos que solían inventar con cosas simples. Joaquín, fascinado, escuchaba cada palabra con atención, como si las historias de Gabriela le abrieran una ventana a un mundo que él no conocía, un mundo donde no hacía falta mucho para ser feliz. Gabriela le enseñaba pequeñas lecciones sobre la vida a través de sus historias, hablándole de la importancia de ayudar a los demás, de disfrutar los momentos simples y de ser agradecido. A pesar de su corta edad, Joaquín comprendía el mensaje en las palabras de Gabriela y comenzaba a ver la vida desde otra perspectiva. Con cada historia que ella le contaba, sentía que su mundo se hacía un poco más grande y que existía algo más allá de la perfección y la rigidez que su padre tanto valoraba. A medida que la relación entre ellos crecía, Joaquín empezó a mostrar cambios sutiles en su actitud. Se volvía más alegre, más curioso y menos ansioso por cumplir con la perfección que Jorge le exigía. Gabriela notaba estos cambios con satisfacción, contenta de poder aportarle algo positivo a la vida del niño. En su mente, no veía nada de malo en mostrarle a Joaquín un mundo donde los sentimientos y la sencillez fueran igual de importantes que el éxito y la disciplina. Sin embargo, Gabriela también sabía que Jorge tenía expectativas específicas para su hijo y que la cercanía que ella estaba desarrollando con él podría no ser bien vista por su empleador. A pesar de sus reservas, continuó compartiendo sus historias con Joaquín, disfrutando de la compañía y del vínculo que se estaba formando entre ellos. Sabía que Joaquín necesitaba esa conexión y sentía que, de alguna manera, estaba ayudando a llenar un vacío en su vida. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. En una ocasión, mientras ambos estaban en el jardín, Joaquín le preguntó a Gabriela si había tenido juguetes cuando era niña. Gabriela, riendo, le contó que no tenía muchos juguetes, pero que ella y sus hermanos siempre inventaban sus propios juegos. A veces jugábamos a construir casitas con cartón o a inventar historias con piedras y hojas. No necesitábamos mucho para divertirnos, le explicó. Joaquín la miró con asombro. Para él, acostumbrado a recibir todo lo que deseaba, la idea de jugar con cosas tan simples le resultaba fascinante. ¿Y eran felices?, preguntó con curiosidad. Éramos muy felices, Joaquín, respondió Gabriela con una sonrisa. La felicidad no siempre depende de las cosas que tenemos, sino de cómo vivimos los momentos y de con quién los compartimos. Ese día, las palabras de Gabriela se quedaron grabadas en la mente de Joaquín. Aunque no entendía completamente su significado, sintió que había algo valioso en ellas, algo que le hacía pensar en su propia vida y en lo que realmente le hacía falta para ser feliz. Gabriela le había mostrado una forma de ver la vida que iba más allá de las cosas materiales, y, por primera vez, Joaquín comenzó a cuestionar la rigidez de su entorno y a valorar las pequeñas cosas que Gabriela le enseñaba. Mientras Joaquín seguía descubriendo el mundo a través de las historias de Gabriela, ella misma sentía una satisfacción que no había experimentado en mucho tiempo. Su vínculo con el niño era una prueba de que la verdadera conexión humana podía superar cualquier barrera de estatus o riqueza. Gabriela veía en Joaquín una inocencia que el mundo rígido de la mansión intentaba reprimir, y estaba decidida a proteger esa chispa de alegría y curiosidad en su corazón. Cada día, Gabriela fortalecía su relación con Joaquín, enseñándole que la vida era mucho más que una rutina de perfección y éxito. Sin darse cuenta, se había convertido en la figura maternal que Joaquín tanto necesitaba y que la mansión, con todo su lujo, no había podido darle. Con el paso de los días, Jorge comenzó a notar los cambios en su hijo, Joaquín. Aunque nunca se había involucrado de lleno en las emociones de su hijo, no podía ignorar las pequeñas señales de transformación. Joaquín, que solía ser reservado y cumplido, ahora mostraba una curiosidad que Jorge no reconocía. Su hijo parecía más libre,
menos preocupado por seguir la rigidez de su rutina, y aunque a simple vista esto no pareciera alarmante, Jorge empezaba a sentir una creciente incomodidad. Para él, la disciplina era la base de una vida exitosa. Había trabajado duro para lograr sus metas y creía que Joaquín debía aprender desde pequeño los mismos principios. Pero la influencia de Gabriela parecía haber creado una chispa en su hijo que desafiaba estos valores. Jorge observaba cómo Joaquín buscaba cada vez más la compañía de Gabriela, la escuchaba reír con él en el jardín y veía cómo disfrutaban de momentos que él nunca había considerado importantes. Un día, mientras Joaquín y Gabriela reían juntos en el salón, Jorge decidió observar más de cerca la escena. Gabriela le contaba una historia sobre su infancia, algo sobre un juego de niños que ella y sus hermanos inventaban. Joaquín la miraba con atención, como si cada palabra que salía de su boca fuera algo completamente nuevo y fascinante. Jorge, sin embargo, solo veía una distracción, algo que, según él, no le servía a su hijo en su preparación para el éxito. Esa noche, mientras cenaban en el comedor, Jorge decidió hablar con Joaquín sobre Gabriela y lo que él consideraba una mala influencia. «Joaquín, he notado que pasas mucho tiempo con Gabriela», comentó Jorge, con un tono serio. «¿Qué es lo que te cuenta? ¿Por qué te interesa tanto estar con ella?» Joaquín, sorprendido por el tono inquisitivo de su padre, se encogió de hombros. «Me cuenta cosas sobre su vida, historias de cuando era niña. Me gusta escucharla, papá. Gabriela tiene historias muy divertidas y diferentes a las que yo conozco», respondió con sinceridad. Jorge frunció el ceño. Para él, esas historias divertidas eran una pérdida de tiempo, una distracción que no aportaba nada a la formación de su hijo. «Joaquín, tienes que entender que no todas las personas con las que hablas tienen las mismas oportunidades o la misma visión del mundo que nosotros. Gabriela viene de un mundo distinto, uno donde los valores son diferentes. Yo quiero que te enfoques en aprender cosas importantes, cosas que te van a ayudar en el futuro», dijo Jorge con tono firme. Joaquín asintió, pero la incomodidad en su mirada era evidente. Jorge, al ver que su mensaje no había tenido el impacto que esperaba, decidió que debía hablar directamente con Gabriela y dejar en claro cuál era su lugar en la mansión. Al día siguiente, Jorge esperó a que Gabriela terminara sus tareas en la cocina y la llamó a su despacho. Ella llegó, algo sorprendida, y se paró en silencio frente a él, esperando escuchar lo que tuviera que decirle. Jorge se tomó un momento para observarla antes de hablar, tratando de medir sus palabras. «Gabriela, he notado que tienes una relación cercana con Joaquín, y quiero agradecerte por tu dedicación al hacer tu trabajo», empezó, en un tono diplomático. «Sin embargo, quiero recordarte que tu rol aquí es como empleada, no como alguien que influye en su educación o en su manera de ver la vida». Gabriela, aunque sorprendida, mantuvo una expresión calmada. Sabía que Jorge valoraba la disciplina y que tenía ideas rígidas sobre cómo debía criarse a Joaquín. Sin embargo, no pudo evitar sentir una punzada de tristeza al escuchar sus palabras. «Señor, solo intento que Joaquín sea feliz», respondió con respeto. «Él es un niño muy especial, pero siento que necesita algo más que estudios y actividades. Necesita momentos de alegría y de libertad para ser él mismo». Las palabras de Gabriela parecían desafiar la lógica de Jorge, quien creía firmemente en que la vida debía enfocarse en la disciplina y la estructura. «Gabriela, agradezco tu intención, pero te pido que te limites a tus tareas. No quiero que Joaquín se distraiga con ideas que no tienen nada que ver con la vida que quiero que lleve. Necesita ser fuerte, ser disciplinado y estar enfocado. No quiero que su atención esté en cosas que no lo van a preparar para el éxito», dijo Jorge con firmeza. Gabriela sintió una mezcla de frustración y tristeza. Sabía que Jorge estaba convencido de que su enfoque era el correcto, pero también veía que Joaquín necesitaba algo más, algo que ni toda la opulencia de la mansión le estaba dando. Decidió no discutir, entendiendo que no cambiaría la mentalidad de su jefe, pero no podía evitar la desilusión. «Entiendo, señor», respondió finalmente, con una voz tranquila. «Seguiré sus instrucciones». Esa tarde,
Gabriela decidió tomar distancia de Joaquín y dedicarse exclusivamente a sus tareas en la casa, tal como Jorge le había pedido. Sin embargo, el niño pronto notó la diferencia y comenzó a preguntar por qué Gabriela ya no pasaba tiempo con él. Jorge, quien creía que esta situación disiparía el interés de su hijo por las historias de infancia de Gabriela, no estaba preparado para el efecto contrario. Joaquín se volvió más callado y distante, su entusiasmo se desvaneció, y el brillo en sus ojos, que Gabriela había despertado, parecía haberse apagado. Aunque Jorge creía que la disciplina era lo único que su hijo necesitaba, una parte de él notaba que Joaquín había perdido algo que lo hacía feliz. Cada día que pasaba sin Gabriela como su compañera de historias, Joaquín se hundía más en una tristeza silenciosa que Jorge, en su rigidez, no sabía cómo aliviar. Al observar el cambio en su hijo, Jorge comenzó a cuestionarse, aunque de manera sutil, si realmente estaba haciendo lo correcto. Pero, fiel a sus principios, desechaba esos pensamientos y se repetía que estaba tomando la mejor decisión para el futuro de Joaquín. En su mente, cualquier señal de tristeza o descontento era solo un obstáculo en el camino hacia la disciplina. Lo que Jorge no podía prever era el impacto real de esa decisión en su hijo y en la dinámica de la mansión, ni tampoco cómo esa distancia afectaría a Joaquín y a su propia vida en formas que no imaginaba. La distancia entre Joaquín y Gabriela se había vuelto evidente. El niño, que antes esperaba con ansias los momentos compartidos con ella, ahora se sentía atrapado en una rutina de silencio y soledad. Gabriela, aunque se mantenía firme en su decisión de seguir las instrucciones de Jorge, no podía evitar sentir el vacío que había dejado en Joaquín al alejarse de él. Por primera vez en mucho tiempo, el niño parecía haber perdido esa chispa de alegría que había surgido con las historias y la atención de Gabriela. Sin embargo, aunque Joaquín respetaba a su padre, no comprendía por qué Gabriela había cambiado de actitud y por qué lo evitaba. En su mente infantil, aún guardaba los recuerdos de las historias que ella le contaba, especialmente aquellas sobre los juegos y las aventuras que disfrutaba en su infancia. Joaquín deseaba experimentar al menos una de esas aventuras, un instante de libertad que le permitiera escapar de las paredes imponentes de la mansión y de la rígida disciplina que su padre le imponía cada día. Un día, mientras Jorge se encontraba en una importante reunión de negocios, Joaquín decidió aventurarse por su cuenta en el jardín de la mansión. Recordó una de las historias que Gabriela le había contado sobre cómo, de niño, solía subirse a los árboles y mirar el horizonte, sintiendo la libertad y el viento en su rostro. Fascinado por la idea, decidió intentarlo él mismo, convencido de que, al hacerlo, podría sentir esa misma emoción que Gabriela había descrito. Sin embargo, Joaquín no tenía experiencia en escalar árboles y no calculó bien los riesgos. Cuando intentó subir, perdió el equilibrio y resbaló, cayendo al suelo desde una altura considerable. El impacto lo dejó aturdido y dolorido, y sintió un dolor intenso en su pierna. Al ver que no podía levantarse, el niño comenzó a gritar pidiendo ayuda, con lágrimas de miedo en sus ojos. Fue Gabriela quien escuchó sus gritos y corrió hacia el jardín, encontrándolo tendido en el suelo, asustado y lastimado. Sin dudarlo, se arrodilló a su lado y trató de calmarlo mientras llamaba a emergencias. Mientras esperaba que llegaran los paramédicos, le sostuvo la mano y le susurró palabras tranquilizadoras, asegurándole que todo estaría bien. Jorge, que acababa de terminar su reunión, recibió la noticia del accidente con un nudo en el estómago. Aunque trató de mantenerse sereno, el miedo y el remordimiento comenzaron a invadirlo. Se apresuró hacia el hospital donde Joaquín había sido trasladado, y al llegar, se encontró con Gabriela en la sala de espera. Su expresión era de preocupación genuina, y Jorge sintió una punzada de incomodidad al darse cuenta de que ella había estado allí para su hijo cuando él no lo había estado. Los médicos informaron que Joaquín había sufrido una fractura en la pierna, pero que estaba fuera de peligro. Jorge se sintió aliviado, pero el miedo no lo abandonaba. En su mente, la imagen de Joaquín en peligro y las palabras de Gabriela sobre la felicidad y la libertad se mezclaban, dejándolo atrapado en una mezcla de culpa y remordimiento. Sabía que, en su afán de criar a un hijo fuerte y disciplinado, había ignorado sus necesidades emocionales, y ahora, con Joaquín herido,
no podía dejar de cuestionarse. Finalmente, lo dejaron entrar a la habitación de Joaquín, quien, al verlo, le dedicó una sonrisa débil. Jorge se acercó y lo abrazó, sintiendo una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. No podía evitar pensar en lo que había provocado el accidente, la búsqueda de una simple aventura, algo tan inocente como subir a un árbol, algo que él había prohibido sin razón. Cuando Gabriela entró en la habitación para ver a Joaquín, Jorge la miró con una mezcla de agradecimiento y arrepentimiento. Aunque no dijo nada, sabía que su presencia había sido esencial para calmar a su hijo y darle el apoyo que él, en su ausencia, no había podido ofrecerle. Durante ese momento de silencio, comprendió lo importante que Gabriela era para Joaquín y, quizás, para él también. Al ver la ternura con la que Gabriela se acercaba a su hijo, Jorge comenzó a entender que la vida de Joaquín necesitaba algo más que disciplina y estructura. Lo que Gabriela le había dado a su hijo iba mucho más allá de las cosas materiales, le había brindado un cariño genuino y una felicidad que él, con toda su riqueza, no había sabido proporcionarle. Por primera vez, Jorge sintió que sus principios podían estar equivocados y que, tal vez, su visión del éxito había puesto en peligro lo que realmente importaba. Cuando finalmente Gabriela salió de la habitación, Jorge la siguió y, con el corazón lleno de humildad, le pidió disculpas. Gabriela, sé que te pedí que te alejaras de Joaquín. Pensé que estaba haciendo lo correcto para él, pero me doy cuenta de que estaba equivocado. Las palabras salieron con dificultad, pero Jorge sabía que eran necesarias. Gracias por cuidar de mi hijo cuando yo no supe hacerlo. Gabriela asintió, viendo en él una sinceridad que nunca antes había mostrado. Aunque sabía que las heridas emocionales de Joaquín no sanarían de un día para otro, comprendió que Jorge estaba dando un paso importante, uno que quizás podría cambiar la relación con su hijo y la dinámica de la mansión. El incidente había servido como un llamado de atención para Jorge. Ahora entendía que la vida no podía medirse solo en logros materiales y que el amor y la conexión humana eran esenciales para el bienestar de su hijo y para el suyo propio. Aún le quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez estaba dispuesto a abrirse a nuevas formas de ver la vida y de relacionarse con quienes le importaban. Mientras observaba a Joaquín descansar, Jorge sintió una mezcla de paz y esperanza. Sabía que había cometido errores, pero también que tenía la oportunidad de corregirlos. Y en ese proceso, Gabriela se había convertido en una figura fundamental, alguien que podía enseñarle a él y a Joaquín lo que significaba la verdadera riqueza de la vida. Tras el accidente de Joaquín, la rutina en la mansión cambió drásticamente. Jorge ya no veía las cosas del mismo modo, el incidente había despertado algo en el que no podía ignorar. La imagen de su hijo en la cama del hospital, herido, vulnerable, y buscando consuelo en Gabriela lo atormentaba, y cada día se daba cuenta de lo desconectado que había estado de las verdaderas necesidades de Joaquín. Una tarde, mientras trabajaba en su despacho, se detuvo y miró alrededor. Las paredes estaban decoradas con reconocimientos y trofeos de negocios, símbolos de una vida de éxitos y logros. Sin embargo, ahora todo eso parecía carente de valor. En lugar de orgullo, sentía un vacío que se hacía más grande cada vez que recordaba el rostro de Joaquín en el hospital. El silencio de la mansión, que antes le brindaba tranquilidad y una sensación de control, ahora le parecía opresivo. Cada rincón de la casa estaba impecable, sin una sola muestra de desorden, pero también sin ningún signo de vida. Por primera vez, Jorge comenzó a cuestionarse si, al enfocar todo su esfuerzo en acumular riqueza y poder, había dejado pasar los momentos más importantes de su vida. Una tarde, Jorge decidió tomarse un descanso de su trabajo y se sentó en el jardín, un lugar que rara vez había visitado con el propósito de relajarse. Mientras observaba a Joaquín y Gabriela conversar y reír juntos, sintió una punzada de arrepentimiento. Sabía que había juzgado mal a Gabriela y que, en su afán por proteger su versión del éxito, había estado a punto de perder la oportunidad de brindarle a Joaquín una vida más plena. Esa noche, Jorge se sentó en la biblioteca de la mansión, un espacio donde solía almacenar sus libros de negocios, biografías de magnates y obras que hablaban sobre logros y liderazgo. Pero esta vez,
no buscaba inspiración para su carrera ni nuevos métodos para incrementar su fortuna, quería respuestas para las preguntas que lo atormentaban desde el accidente de Joaquín. ¿Había desperdiciado su vida? ¿Había confundido la verdadera riqueza con la acumulación de bienes? Y, más importante aún, ¿había fallado como padre? Mientras reflexionaba, sus pensamientos se volvían cada vez más claros. Por primera vez en mucho tiempo, reconocía que su forma de ver la vida necesitaba un cambio radical. Recordó las palabras que Gabriela le había dicho cuando intentó alejarla de su hijo: la felicidad no siempre depende de las cosas que tenemos, sino de cómo vivimos los momentos y de con quién los compartimos. Aunque en su momento había desestimado esas palabras, ahora resonaban en su mente como una verdad que no podía ignorar. Con el corazón lleno de remordimiento y una creciente humildad, Jorge decidió hacer algo que, en el pasado, habría considerado innecesario. Quería disculparse con Gabriela y pedirle que regresara a la vida de Joaquín, esta vez no como una simple empleada, sino como alguien que podía ayudarlo a construir un hogar lleno de amor y significado. Sabía que esa disculpa no cambiaría de inmediato la relación con su hijo, pero estaba decidido a intentar ser el padre que Joaquín merecía. Al día siguiente, se dirigió a la cocina, donde sabía que encontraría a Gabriela. La encontró preparando la cena, con la misma paciencia y dedicación que siempre había demostrado. Jorge respiró hondo, sintiendo una extraña mezcla de nervios y gratitud al acercarse a ella. Gabriela, comenzó, en un tono que ella no había escuchado antes. Quiero disculparme por cómo te traté y por no haber visto antes el valor de lo que haces por Joaquín. El accidente de mi hijo me hizo ver las cosas desde otra perspectiva. Me di cuenta de que, en mi afán por educarlo de una manera rígida, lo estaba alejando de la verdadera felicidad. Gabriela lo escuchaba en silencio, pero su expresión reflejaba sorpresa y un poco de emoción. Jorge continuó, con la mirada fija en el suelo, como si cada palabra que pronunciaba le costara trabajo. Yo creía que el éxito lo era todo, pero ahora sé que me equivoqué. Joaquín necesita más que una educación y comodidades. Necesita el cariño que tú le has dado, algo que yo, con todos mis recursos, no pude ofrecerle. Te pido, por favor, que sigas a su lado. Eres una parte fundamental de su vida, y no quiero que pierda eso por mi orgullo. Gabriela, conmovida por la sinceridad de sus palabras, asintió suavemente. Jorge, he trabajado para muchas personas en mi vida, pero pocas veces he sentido un compromiso tan fuerte hacia alguien como hacia Joaquín. Él tiene un buen corazón, pero necesita que se le permita ser él mismo. Estoy dispuesta a seguir apoyándolo, siempre que tú también estés dispuesto a abrir tu corazón y aprender a verlo como algo más que un reflejo de tus expectativas. Las palabras de Gabriela fueron directas, pero Jorge las aceptó con humildad. Sabía que ella tenía razón y que, si realmente quería construir una relación con su hijo, debía dejar atrás su mentalidad rígida y empezar a conocerlo como el niño que era, con sus propios sueños y emociones. Desde ese día, Jorge hizo un esfuerzo consciente por cambiar. Empezó a pasar más tiempo en casa, observando cómo Gabriela y Joaquín compartían momentos llenos de risa y sencillez. Poco a poco, fue involucrándose más en esas actividades. Al principio, sentía incomodidad, como si no encajara en ese ambiente, pero, con el tiempo, comenzó a disfrutar de esos momentos simples, a comprender la alegría que su hijo encontraba en ellos. Una tarde, mientras Gabriela y Joaquín jugaban en el jardín, Jorge decidió unirse a ellos. Aunque al principio se sintió torpe y fuera de lugar, pronto se encontró riendo junto a su hijo, sintiendo una felicidad que no había experimentado en años. Gabriela lo observaba en silencio, con una leve sonrisa de aprobación, satisfecha de ver que Jorge, por fin, estaba dejando atrás su obsesión por el éxito material para descubrir una riqueza mucho más valiosa. Esa noche, después de un día lleno de risas y cariño, Jorge se retiró a su habitación sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Comprendió que, aunque había perdido años persiguiendo un ideal equivocado, aún tenía la oportunidad de redimirse y construir una verdadera relación con su hijo. Y aunque el camino no sería fácil,
estaba dispuesto a dar cada paso necesario para llenar la mansión de calidez y amor, valores que ni todo el dinero del mundo podía comprar. La relación entre Jorge y Joaquín mejoraba cada día. La presencia de Gabriela en la mansión había vuelto a ser fundamental, pero esta vez su rol trascendía el de una empleada. Gabriela se convirtió en una guía para ambos, alguien que ayudaba a Jorge a entender que la riqueza verdadera estaba en los momentos compartidos y el amor sincero. Jorge empezaba a comprender que Gabriela no solo había transformado la vida de su hijo, sino también la suya propia. Una tarde, mientras Joaquín jugaba en el jardín, Jorge se unió a él, decidido a disfrutar de ese instante sin las distracciones habituales de su vida. Con cada sonrisa y con cada pequeña victoria de Joaquín en el juego, Jorge sentía que, finalmente, estaba conectando con su hijo de una forma auténtica. Gabriela, desde una esquina del jardín, observaba la escena con una sonrisa tranquila, satisfecha de ver cómo padre e hijo reconstruían un lazo que había estado ausente por mucho tiempo. Con el paso de los días, Jorge y Gabriela establecieron una relación de amistad y respeto mutuo. Gabriela no solo continuaba brindándole a Joaquín la calidez y la compañía que tanto necesitaba, sino que también se había convertido en una confidente y en una inspiración para Jorge. Ella le mostraba, con su ejemplo, que la verdadera felicidad no dependía de las posesiones materiales, sino de los vínculos humanos y de la capacidad de vivir en paz con uno mismo y con los demás. Una noche, tras haber pasado el día junto a Joaquín y Gabriela en el jardín, Jorge reflexionó sobre los cambios en su vida. Recordó cómo, en el pasado, cada rincón de la mansión le parecía un símbolo de éxito, un recordatorio de todo lo que había logrado. Pero ahora entendía que aquellos logros no tenían valor si no había personas con quien compartirlos. La mansión seguía siendo la misma, pero él había cambiado. A su alrededor, el hogar que alguna vez sintió frío y vacío estaba empezando a llenarse de risas, de historias y de amor. Sentado en su despacho, Jorge decidió hablar con Gabriela y agradecerle nuevamente por todo lo que había hecho. Se acercó a la cocina, donde ella preparaba la cena, y esperó a que ella lo notara. Cuando se dio cuenta de su presencia, lo miró con curiosidad, esperando que él hablara. Gabriela, quiero agradecerte de nuevo, comenzó Jorge, con una sonrisa sincera. Gracias por abrirme los ojos y mostrarme lo que realmente importa. Sin ti, creo que nunca habría entendido el valor de los momentos sencillos, de las pequeñas alegrías y del amor sincero. Gabriela asintió, sin perder la sonrisa. No tienes que agradecerme, Jorge. Creo que siempre lo supiste, solo necesitabas un poco de ayuda para recordarlo. Me alegra haber podido estar aquí para ti y para Joaquín. Jorge asintió, sintiendo una calidez que nunca había experimentado. Por primera vez, entendía que el amor y la amistad eran los verdaderos tesoros de la vida, aquellos que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Sentía que, finalmente, había encontrado la paz que tanto buscaba, y ahora su misión era preservar esa paz y esa felicidad para Joaquín y para todos los que habitaban la mansión. En las semanas siguientes, la casa de Jorge se convirtió en un lugar de encuentro y de amor. Gabriela siguió siendo una figura maternal y amorosa para Joaquín, y Jorge, consciente de la transformación que había vivido, se comprometió a ser un padre presente y cariñoso, algo que antes jamás había considerado. Los tres formaron una especie de familia, no basada en lazos de sangre, sino en el respeto, el amor y la comprensión mutua. Finalmente, un día en que toda la familia se encontraba reunida en el jardín, Jorge reflexionó sobre todo lo que había cambiado en su vida. Gabriela, que había llegado a la mansión como una empleada más, había logrado abrirle los ojos y enseñarle el valor de la sencillez y la importancia de los vínculos humanos. Al observar a Joaquín, riendo y disfrutando de la compañía de Gabriela, Jorge comprendió que el verdadero éxito no se encontraba en las posesiones, sino en la capacidad de construir una vida llena de amor y propósito. Esta historia nos recuerda que el dinero y las posesiones materiales pueden llenar nuestros espacios, pero no pueden llenar nuestros corazones. La verdadera riqueza radica en el amor, la empatía y en los momentos compartidos con quienes amamos. Al final, Jorge descubrió que su fortuna más valiosa no estaba en las paredes de su mansión,
sino en el hogar que Gabriela le ayudó a construir. Un hogar donde la risa y el amor eran los cimientos de una vida plena y auténtica. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. Deja tus pensamientos u opiniones en los comentarios, y no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.